Buenas tardes a todas y a todos quienes están aquí presentes. Mi nombre es María Fernanda Díaz, estoy a cargo de la dirección de la Oficina de Derechos Humanos y Género de este Poder Judicial de Río Negro, y en este caso les damos la bienvenida nuevamente a una de las videoconferencias que forman parte del ciclo de capacitación virtual que este Poder Judicial lleva adelante, y en este caso vamos a contar con la temática de la legítima defensa en el caso de mujeres y disidencias víctimas de violencias de género. En esta oportunidad contamos con la presencia de dos disertantes. Ellas son la doctora Julia Cerdeiro. Julia Cerdeiro es prosecretaria letrada de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal en la Unidad Fiscal de Asistencia. Es secretaria también de la Fiscalía de Primera Instancia, de la Procuración General de la Nación, de la Unidad de Asistencia y auxiliar fiscal de la Fiscalía General número 8 ante tribunales orales en lo criminal y correccional desde mayo de 2018. Desde el año 2007 al año 2015 se desempeñó como secretaria de Fiscalía de Primera Instancia de la Procuración General de la Nación a partir de octubre del año 2010 y también de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Además, ha sido prosecretaria administrativa desde el año 2005 en el Juzgado de Primera Instancia en lo contravencional y de faltas. Ha realizado práctica profesional y colaboradora ad honorem en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es magíster en especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Es especialista además también en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesora adjunta interina de la cátedra del doctor Sarrabayurs, con quien tuvimos la posibilidad de contar hace muy poquito tiempo en otra disertación en la Universidad de Buenos Aires. También es profesora invitada en cursos de posgrado en facultades de Derecho, en la UBA y en la Universidad de Palermo. Ha sido profesora adjunta de Derecho Penal 1 y 2 del Instituto Superior de Seguridad Pública, ayudante en diversas cátedras relacionadas con el derecho penal, ha realizado diversas publicaciones y exposiciones que demuestran una vasta y extensa actividad académica y profesional. La doctora Débora Florencia Díaz es abogada también por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla desde el año 2017. Su trabajo fue sobre mujeres víctimas de violencia doméstica que matan al agresor, posibles soluciones para eximir o atenuar su responsabilidad, con una calificación sobresaliente. Dentro de su experiencia laboral se encuentra en la actualidad en la Unidad Fiscal Especializada de la Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación. Su cargo actual es de secretaria de Primera Instancia. Además también ha trabajado en la Procuración General de la Nación como prosecretaria administrativa y también cuenta con gran cantidad de experiencia académica y profesional, así que primero, agradecerles la presencia a ambas disertantes y le voy a dar la palabra a la doctora Liliana Piccinini, quien es la titular de esta Oficina de Derechos Humanos y Género, representante y jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Bueno, gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos, a todas. Como bien ya lo anunció la señora directora de nuestra Oficina de Derechos Humanos y Género, esta es la anteúltima charla virtual que tenemos en nuestro ciclo de capacitación de la oficina. Yo siempre trato de ser breve para no quitarle tiempo a quienes van a exponer, y soy un tanto redundante en cuanto a los agradecimientos, porque para mí que al ser convocados o invitados para transmitir conocimientos sean tan generosos, realmente me lleva a expresarles un sincero, muy sincero agradecimiento. Yo sé que todos están terminando, si es que han terminado la jornada laboral, y sin embargo están aquí tanto los expositores como los interesados en el curso, y eso es gratificante para quienes
conducimos un poder judicial y somos operadores del sistema de administración de justicia, estas actitudes, tanto las de brindar conocimientos con generosidad y tener interés en absorberlos, es para nosotros un placebo, porque estamos transitando muchos cambios. Ya todo lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos analizado, lo que hemos internalizado, no nos alcanza. Y le damos gracias a estas ocasiones que tenemos de poder contar con la generosidad de los expositores y también con el interés de operadores del Poder Judicial y también con profesionales de otras áreas que se interesan en estas temáticas, nada más y nada menos que introducirnos en las cuestiones del derecho penal con otra perspectiva, con otra visión de la problemática, para, no digo salir especialistas, porque para ello hay que seguir estudiando y profundizando, pero al menos para tener un inicio de internalización de las problemáticas y tener también la amplitud mental, la porosidad de nuestro intelecto para ir absorbiendo nuevas concepciones y nuevos conocimientos. Yo a Florencia y a Julia, que me animo a llamarlas por su nombre de pila y a tutearlas porque son dos jóvenes profesionales que podrían ser mis hijas, a las que admiro por el currículum que tienen, por la impronta que tienen en sus trabajos y en sus estudios y en sus actividades académicas. Nuevamente mi agradecimiento, y a los presentes, a los que se han interesado en este curso, mis felicitaciones, porque es de esos cursos que no hay que perderlos. Y, como siempre les digo, no sean tímidos, porque en realidad cuando invitamos a que hagan preguntas es justamente para que aprovechen a sacarse dudas o a profundizar más en un tema. Quizás una pregunta habilite al expositor a profundizar algún aspecto no tratado o tratado muy, muy superficialmente. Les aclaro a las expositoras que estaban nerviosas que este es un público muy tranquilo, no es un público discutidor, es un público ansioso de adquirir conocimientos. Pero para que se pongan un poquito nerviosas, no estoy yo solamente como integrante del Superior Tribunal y responsable de esta oficina. Allí veo que está mi colega, el doctor Sergio Cesi, que es otro vocal del Superior Tribunal, que seguramente alguna pregunta va a hacer porque está muy interesado en la temática. Bueno, y las dejo con el auditorio. No sé quién de las dos comienza la exposición. Yo voy a comenzar con los agradecimientos y después le voy a dar la palabra a mi colega y amiga Florencia Díaz. Bueno, primeramente, para nosotras es un honor participar de esta jornada interjurisdiccional. Estamos muy felices, son temas que verdaderamente nos apasionan, así que estamos muy agradecidas con la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro, con la directora María Fernanda Díaz, que ha hecho gestiones para que esto sea posible, y obviamente con la doctora Piccinini, jueza del Tribunal Superior. Y es un honor que estén presentes y que estén presentes otros miembros también del tribunal. Y también quería agradecer a Georgina Amaro Piccinini, que fue compañera mía de trabajo. Bueno. Perdón, bueno, a Georgina, que fue compañera mía de trabajo hace un tiempo y con la que seguimos en contacto y siempre discutiendo estas temáticas. Dicho esto, le doy la palabra a mi compañera Florencia.
Gracias, Julia. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo también, los agradecimientos de Julia también son mis agradecimientos, así que, bueno, todos estamos acá para, para conversar de esta problemática particular que se nos presenta. Así que, bueno, ya arrancamos. Juli, si vos podés ir compartiendo el Power, ya voy directamente con la exposición. Las violencias de los varones contra las mujeres en las relaciones de pareja son una de las formas de violencias de género más extendidas y constituyen una violación a los derechos humanos de quienes la padecen. Asimismo, son una de las principales causas de muerte e incapacidad para las mujeres jóvenes. Acá voy a hacer una primera aclaración, y es que tanto Julia como yo, cuando nos estemos refiriendo a las mujeres, a la mujer, lo vamos a hacer, lógicamente, refiriéndonos a toda persona que se identifique como mujer, independientemente del sexo que se le haya asignado al nacer, ¿no? De conformidad con la Ley Nacional de Identidad de Género, la Ley 26.743, que así lo determina. En Argentina, según el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Nacional, informe que produce la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, durante el año 2021 se registraron 231 víctimas directas de femicidio. Según esta información, que por ahí el número inicialmente no nos llama la atención, pero según esta información, en Argentina muere una mujer cada 38 horas. Si lo vemos de esa manera, por lo menos a mí me impacta un poco más. El 88% de esas víctimas directas de femicidio tenían un vínculo previo con los sujetos activos, o bien mantenían un vínculo de pareja o expareja, o bien eran familiares. En la gran mayoría de esos casos, los femicidios se produjeron en la vivienda de la mujer. ¿Esto qué nos dice? Que a las mujeres nos matan mayoritariamente personas conocidas, personas familiares, personas con quien teníamos un vínculo afectivo, y que esos hechos suceden mayoritariamente en el lugar que para todas las personas suele ser el lugar más seguro, que es la casa. En cambio, para muchas mujeres, ese lugar es un lugar sumamente peligroso. Este informe también nos da cuenta de que en esos 231 casos hubo 42 donde hubo denuncias previas. En 56 casos se identificaron antecedentes de violencia previa y en 22 casos había medidas de protección dictadas. Esto nos permite pensar que al menos esos hechos se podrían haber evitado con una respuesta acertada y a tiempo por parte de los operadores judiciales y las demás agencias del Estado. Obviamente estos números son relativos porque, bueno, como sabemos, hay, en general estos casos arrastran una realidad, y es que hay muchos hechos de violencia previa que no llegan a ser denunciados, ¿no? A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en la visibilización de las violencias contra las mujeres cis y las disidencias, cuando digo disidencias, me refiero a personas de la comunidad LGTBI+. Se ha instalado el fenómeno en la agenda internacional, se han producido modificaciones en la legislación interna de los países y se han adoptado políticas públicas para concientizar y erradicar esas violencias. Sigue siendo una deuda pendiente que los encargados y las encargadas de la Administración de Justicia den respuestas adecuadas frente a este fenómeno. Las instituciones mayoritariamente siguen procesando los hechos de violencia contra la mujer como casos menores, propios de la esfera privada o familiar, sin advertir que en las situaciones de maltrato de género la violencia se usa como una forma de discriminación, de dominación y de control del varón sobre la mujer.
No me voy a detener en conceptos que seguramente todos manejemos, pero nos parecía importante hacer algunas consideraciones respecto de cómo fue evolucionando el concepto de la violencia que tiene por víctimas a las mujeres. El fenómeno que abarca este tipo de violencia ha recibido distintas denominaciones, tanto dependiendo del momento y la sociedad en que fue visibilizado, como también respecto de las particularidades concretas que presenta. Así, inicialmente hablábamos de violencia doméstica, violencia marital, conyugal, familiar, mujer golpeada. Hoy hablamos de violencia de género, digamos. Todas estas son expresiones que se presentan como posibles para definir el maltrato hacia la mujer. Sin embargo, en los últimos años se ha impuesto el término violencias de género, en tanto es una expresión que revela el origen de este particular tipo de violencia, que no debe buscarse en el vínculo que tiene el agresor con la víctima o en la personalidad de quien ejerce los actos de violencia, como tampoco es en una cuestión biológica, sino que corresponde a una estructura social de naturaleza patriarcal que discrimina a la mujer y que fomenta el empleo de la violencia en su contra como una manera de reafirmar la posición de subordinación de las mujeres con respecto a los varones. Además, la expresión violencias de género que se ha instalado ahora abarca también los hechos cometidos contra personas que presentan una orientación sexual disidente, quienes también son discriminadas por no adoptar el comportamiento de género que impone el orden heteronormativo. Ahora, hablar de violencia doméstica, familiar, conyugal, pone el foco en las razones particulares que pueden explicar los actos violentos y en un contexto íntimo en el que se desarrollan. Contexto en el que no solo las mujeres pueden sufrir actos de violencia, porque sus hijas también, porque personas ancianas también, o personas que presentan algún tipo de discapacidad. De esta manera se ocultan las razones culturales y las razones sociales que fomentan este particular tipo de violencia. Además, utilizar esos términos o la idea que hay detrás del empleo de estos términos nutre la idea ampliamente cuestionada desde los movimientos feministas de que el Estado no puede entrometerse en las cuestiones que ocurren en el ámbito privado. Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres han adoptado un concepto de violencia que abarca la violencia física, sexual, psicológica y económica, al tiempo que han reconocido que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales. La importancia de estos instrumentos, en los que no me voy a detener, digamos, en analizar cada uno, pero la importancia que tienen radica no solo en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y en el establecimiento de estándares internacionales en la materia, sino también en las obligaciones que para los estados se derivan de ellos. Resumidamente, esas obligaciones son respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, así como también prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias que las mujeres padecen en todos los ámbitos. Estas obligaciones impuestas a los estados implican el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, así como también el deber de actuar con debida diligencia reforzada. La muerte violenta de una mujer suele ser la culminación de la violencia de género de la que ha sido víctima en su relación de pareja. En un número muy insignificante de casos, es la mujer quien pone fin a esa violencia dando muerte al agresor. En la mayoría de estos supuestos, las mujeres que matan lo hacen en un acto desesperado por sobrevivir, ante el peligro cierto de morir ellas o sus hijas,
y en muchos casos ante la inacción o inadecuada protección de los órganos estatales. Frente a esto, y como se verá a lo largo de esta presentación, las respuestas que el Estado debe dar a esos actos deben ser comprensivas del contexto de violencia en el que se desarrolló el comportamiento de la mujer. Los casos de mujeres que matan, bueno, ahí están viendo la filmina, ¿no? Y acá tenemos dos situaciones bastante diferentes, ¿no? Por un lado, un caso emblemático que tomó los medios de comunicación y que todavía sigue teniendo mucho lugar en esos espacios, es el caso de Nair Galarza, ¿no? Este título es muy significativo, Bella, Cruel y Asesina, ¿no? No voy a entrar en analizar los evidentes prejuicios que se esconden atrás de la cobertura periodística, digamos, porque no es el objeto de este encuentro, pero bueno, son evidentes. Y comparemos esto con el tratamiento que históricamente que se le dio a casos como el caso de Carlos Monzón y el caso de Barreda, ¿no? Quien incluso hace unos pocos años, esta imagen de San Barreda es una imagen bastante reciente, es de estos últimos años. Incluso también encontramos en algún momento gente que esta imagen se la tatuó, ¿no? La verdad que es bastante significativo esto porque, digamos, esta mirada, que es una mirada que surge de la sociedad, digo, después también va a tener sus répliques en el modo en el que la justicia va a procesar estos tipos de casos. Hasta hace algunos años, la muerte del varón a manos de su pareja mujer, incluso cuando era evidente que la mujer sufría violencia de género, no estoy diciendo que esta sea la situación de Nair Galarza, no, la verdad no me refiero a eso y tampoco conozco los pormenores del caso, pero históricamente era severamente condenada por los tribunales, ¿no? Pues usaba incluso la circunstancia, digamos, el hecho de que esta mujer era víctima de violencia para fundar una motivación para cometer el hecho, ¿no? Ella lo mató porque lo odia porque él le pega, o ella se vengó porque él la maltrataba. Además, las circunstancias fácticas que se presentan habitualmente en estos casos, de las cuales vamos a hablar en unos minutos, eran interpretadas para afirmar el dolo de homicidio e incluso para afirmar que la mujer había actuado con alevosía o ensañamiento. Sin embargo, cuando el varón mataba a la mujer, muchas veces los tribunales consideraban que no había dolo de matar, sino de lesionar. ¿Por qué? Porque ya varias veces la había lesionado, ¿no? Y no la había matado. Entonces, el resultado de muerte no lo atribuían a un actuar doloso. O al revés, digamos, cuando la acción emprendida era una acción que podía poner en riesgo la vida de su mujer, pero la muerte no se producía, bueno, se afirmaba que eran lesiones, porque si la hubiese querido matar, lo habría logrado. También respecto de los hombres, solíamos ver que se aducían celos para afirmar la concurrencia de un estado de emoción violenta, o de repente alguna situación que era interpretada para afirmar la concurrencia de una circunstancia extraordinaria de atenuación, lo que hoy está impedido por expresa disposición legal, porque como todos sabemos, el último párrafo del artículo 80 impide alegar esta circunstancia extraordinaria de atenuación frente a los casos, a los antecedentes de violencia. Todo este tipo de mirada está cargada de estereotipos y de prejuicios, como podemos advertir ahí en la filmina. En este contexto que vengo relatando y por cómo se presentan los hechos de muerte del maltratador a manos de la mujer maltratada, tradicionalmente la doctrina ha rechazado la aplicación del Instituto de la Legítima Defensa. Elena Larrauri en España y Julieta Di Corleto en Argentina, hace ya varios años, advirtieron
la necesidad de atender a los requisitos de la legítima defensa con perspectiva de género, a fin de revisar esta habitual postura. Larrauri parte de una hipótesis muy innovadora para el momento en el que ella expone esto, que es a mediados de la década del 90, al afirmar que el derecho penal es masculino, digamos, que acá no se trata de cómo se interpreta, porque la ley de por sí, a sostener ella, es masculina. Entonces, a su juicio, las leyes, aun cuando son aplicadas de una manera neutral u objetiva, reproducen la visión dominante, y esa visión es la visión masculina. Di Corletto, en cambio, advierte, ella se va a focalizar más en las respuestas que da el sistema judicial a la violencia contra las mujeres para observar allí un sesgo machista. Y que esa discriminación, bueno, las dos la van a ver particularmente expuesta en los casos y en el tratamiento que se va a dar a las mujeres víctimas de violencia que matan a sus parejas. A partir de allí, las autoras van a sostener que no se trata de construir un estándar especial para el caso de las mujeres golpeadas, sino de que los hechos y las circunstancias propias de cada caso deben ser evaluados a la luz del problema general de la discriminación de género o, dicho con otras palabras, con perspectiva de género. Bueno, ahí vemos, ven en pantalla a ver, un segundo. El fundamento, ¿no? Me pareció importante hacer una referencia a esta figura, digamos, qué fundamento tiene, porque me parece muy significativo ese fundamento para el caso que nos ocupa, ¿no? La legítima defensa históricamente, tradicionalmente, acá no estamos aplicando ninguna perspectiva, se sostiene que se funda en que el derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto. Se trata de una situación conflictiva en la cual el sujeto puede actuar legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus derechos o la protección de sus bienes jurídicos. Esto es bastante significativo, ¿no? Porque en el caso de las mujeres que sufren malos tratos, bueno, muchas veces lo que pasa es que llegan a esta situación frente a una inacción por parte de las agencias estatales. Si atendemos, Juli, por favor, cambiando la filmina, a la regulación legal que tiene el instituto en nuestro país, esto está regulado en el artículo 34, en el inciso sexto, y de allí se desprende que habrá legítima defensa cuando alguien obrara en defensa propia o de sus derechos, siempre, bueno, dice que concurrieran las siguientes circunstancias. Una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, y una falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende. Vamos a ver el contenido de estos requisitos con el objeto de valorarlos con este prisma de la perspectiva de género. Con respecto a la agresión ilegítima, para estar autorizado o autorizada a actuar en defensa propia o de terceros, se dice que es indispensable que se dé una situación de defensa, digamos, que haya una situación que haga necesaria esa defensa, ¿no? Y esa situación tiene que haber sido creada por una agresión ilegítima. Una agresión es la amenaza de un bien jurídico por una conducta humana. Y esto se puede realizar mediante acción u omisión, y siempre debe provenir de un comportamiento previo doloso. No obstante, no es necesario, o sea, si bien el ataque tiene que ser antijurídico, esto es contrario, objetivamente contrario al ordenamiento legal, eso no significa que necesariamente la acción de la cual yo me defiendo constituya un delito, un tipo penal. Dicho esto, Juli, ¿podés cambiar, por favor? Gracias. Dicho esto, no caben dudas de que los malos tratos del hombre a la mujer
constituyen agresiones antijurídicas. Estas acciones generalmente consisten en el empleo de violencia física. No obstante, cabe preguntarse si siempre vamos a requerir que haya uso de fuerza o violencia material para afirmar que hay una agresión ilegítima o no. Porque, por ejemplo, bueno, podríamos evaluar si las amenazas verbales pueden ser consideradas también como un ataque que habilite el ejercicio de la legítima defensa. Hay muchísimo escrito en la doctrina tradicional sobre esto, o sea, sin analizarlo exclusivamente para este supuesto fáctico, ¿no? Elena Larrauri, que sí hace una evaluación de si las amenazas pueden constituir una agresión, lo que va a decir es que las amenazas sí podrían constituir una agresión siempre y cuando el mal que anuncian, ¿no?, exteriorice inequívocamente el propósito de causar un mal que es inminente. Digamos, como que esa amenaza sea una amenaza, bueno, que inequívocamente estaría anunciando un mal inminente. La verdad que yo ahí un poco lo que reflexiono es que, bueno, pero entonces si la amenaza es una amenaza tan contundente y esta amenaza está tan conectada con la posibilidad de una agresión inminente, bueno, por ahí quien se defiende no se está defendiendo de la amenaza, sino de esa agresión inminente. Ahí ya estoy adelantando un poco respecto de lo que vamos a considerar actualidad enseguida, ¿no? Pasamos ahora sí a el requisito de actualidad, ¿no? Este es el principal argumento que históricamente se empleó para rechazar la alegación de legítima defensa en el supuesto de mujeres víctimas de malos tratos que matan al agresor. Porque, bueno, en general, por cómo se dan estos hechos, cómo se dan el contexto, no el contexto, digamos, cómo se desarrolla la mecánica de estos hechos, ha puesto en tela de juicio que concurra o no este requisito. Yo no estoy entrando ahora a hablar de los casos en los que hablamos de legítima defensa preventiva o de legítima defensa que se da en situaciones donde no hay una confrontación, porque esa tarea muy difícil le va a quedar a Julia, ¿no? Yo estoy hablando de los casos donde en el contexto hay una situación de violencia o una situación de conflicto, ¿no? El requisito de actualidad no es una exigencia explícita en la regulación del instituto, por lo menos en Argentina. Sin embargo, tradicionalmente se entendió necesario este requisito para poder afirmar que en el caso concurre una agresión ilegítima. Contra la exigencia de actualidad en la agresión se ha objetado que en los casos de mujeres víctimas de malos tratos, para la mujer puede ser muy riesgoso defenderse durante el ataque. Amén de que, bueno, en muchos casos tendría pocas posibilidades de éxito porque generalmente la mujer tiene menos contextura física, porque, bueno, además si viene padeciendo mucha violencia en el marco de esa relación, bueno, eso también genera cierta dificultad, digamos, o sea, no hay dos personas que estén en una igualdad de situación frente a la contienda. Y esto es algo que, bueno, Larrauri lo observó hace muchos años, digamos. La legítima defensa no fue pensada para situaciones, fue pensada para situaciones de lucha entre dos hombres, que tienen características físicas equivalentes y que sucede de manera ocasional. ¿Por qué señalo lo de ocasional? Porque no es lo mismo salir a la calle y tener un conflicto en el auto y que de repente dos personas se pongan a pelear por eso, que la persona que ya viene sometida a golpes y violencias en su hogar y que si se defiende, digamos, por ahí sabe lo que le puede pasar, digamos, ¿no? Si se defiende en ese momento en el que la agresión está bien candente, digamos.
exigir que la mujer tenga que esperar una situación de lucha para que concurra la eximente de responsabilidad implica hacer a la legítima defensa inservible para muchas mujeres. Más allá de que son muy razonables estas observaciones y nosotras las compartimos, lo cierto es que la teoría general y tradicional respecto de los límites temporales a la legítima defensa no limita la aplicación del instituto a los casos en los que efectivamente en ese momento está ocurriendo la agresión. Por el contrario, hay una fórmula general que dice que la agresión resulta actual no solo cuando se está produciendo, sino también cuando es inminente o aún perdura. Frente a esto, nunca fue sencillo para la doctrina delimitar a partir de cuándo una agresión comienza a ser actual, pero existe consenso en afirmar que no es necesario esperar a que el ataque constituya una tentativa de delito para defenderse. O sea que uno se podría defender de actos preparatorios, ¿no? Esto es bastante significativo, digamos. Por lo menos, nada, me parece interesante viendo algunos casos un poco antiguos que todavía no aplicaban todo lo que hemos avanzado en materia de perspectiva de género. Y en ese momento, digamos, tradicionalmente lo que sostenía es que no tiene el menor sentido esperar para que la defensa sea demasiado tarde, ¿no? O sea, no obstante esto, el texto de la ley argentina, como veíamos recién, cuando habla de la razonabilidad del medio empleado, habla de impedir o repeler la agresión, lo cual a mí me hace pensar que es evidente que solo puede ser impedido aquello que todavía no se ha producido. Estas consideraciones son muy importantes en los casos en los que se defiende una mujer. Pues una defensa, a partir del, como le decía recién, del momento en el que el puño ya viene alzado, ¿no?, en dirección a su rostro y no se presenta como muy eficaz. Ahora, ¿cómo determinamos, digamos, en el caso de una mujer maltratada, que una agresión es inminente? Bueno, para eso cabe atender al contexto y a las características que presenta la violencia contra las mujeres. Así como también resulta vital comprender qué percepción tuvo esa mujer respecto de la inminencia de la conducta lesiva, ¿no? Habitualmente acá siempre se acudió a, bueno, un observador objetivo, o sea, ¿no? El buen padre de familia, digamos, estas cosas que el derecho suele tomar. Pero ciertamente no es lo mismo la mirada que puede tener ese observador objetivo respecto de la inminencia de una agresión que la que va a tener una mujer que hace años viene siendo agredida por su pareja. Ella mejor que nadie sabe cómo, cuándo, digamos, se está dando una situación que va a terminar con una golpiza. Entonces, la invitación es a, cuando hagamos este análisis, pongámonos en los zapatos de esa mujer. Pongámonos en los zapatos de una mujer que hace 10 años es golpeada, que cada vez que su marido toma, la somete a agresiones sexuales, o sea, pongámonos ahí para ver si lo que está ocurriendo es o no o se presenta o no como una agresión inminente. Las particularidades que presentan, como ya estamos viendo, que presentan estos hechos de violencia, invitan a desafiar la tradición del derecho penal de limitar el análisis a la investigación de las circunstancias de un hecho concreto y descontextualizado. Cuando una mujer alega legítima defensa ejercida contra su pareja, es fundamental incorporar estos hechos de pasado, porque esto nos va a contribuir, como les venía diciendo, a evaluar el peligro que representaba la agresión concreta de quien se defendía.
Pasamos ahora al otro requisito, el segundo requisito normativo, que es el de la necesidad racional del medio empleado. Según la fórmula legal, como veíamos recién, la defensa consiste en impedir o repeler la agresión antijurídica afectando al agresor. Comúnmente se sostiene que solo está justificada la acción defensiva que resulta necesaria, es decir, aquella que genera la menor lesión o puesta en peligro del agresor. De allí la exigencia de que la defensa sea racional, pues la necesidad de la acción de defensa es racional cuando es la adecuada para impedir o repeler la agresión. Esto no significa que deba existir proporcionalidad, como sí vamos a ver en otras causas de justificación que exigen una ponderación de los intereses y los bienes en juego, ¿no? No tiene que haber, en el caso de la legítima defensa, una proporcionalidad entre el hecho que hubiera causado la agresión y el causado por la defensa. De hecho, se afirma históricamente, digamos, que bienes materiales podrían ser protegidos mediante la muerte del agresor, y nuestro propio ordenamiento jurídico en la última parte del inciso sexto, ¿no? Reconoce que hay legítima defensa cuando se rechaza por cualquier medio, dice, un escalamiento o fractura de cercados o paredes de una casa habitada, ¿no? Lo cual pone en evidencia, digamos, que si yo puedo matar a alguien que me viene a robar limones y que está saltando el paredón, bueno, obviamente no se exige proporcionalidad. No obstante, digamos, la legítima defensa, como todas las figuras, está sometida al principio jurídico general de que no es admisible su ejercicio abusivo, ¿no? Entonces, la defensa necesaria es legítima, dice históricamente Zaffaroni, siempre que sea también racional. Aquí también, comúnmente, ¿qué es racional, qué es necesario? La valoración de la necesidad de la defensa se hizo desde la posición de este tercer observador sensato, el buen padre de familia, como le decía recién. Pero bueno, ¿quién integra este grupo de referencia, ¿no? Acá también, como les hablábamos hace un ratito, digamos, es equivalente la valoración que puede hacer un muchacho de 35 años con buen estado físico que tiene un conflicto en la calle, que puede hacer una mujer que hace 15 años no puede salir con sus amigas y no sale de su casa. Bueno, me parece, otra vez acá, que es fundamental que se atienda a la mirada de una persona equivalente a quien está ejerciendo la defensa, ¿no? Es interesante, digamos, bueno, esto, ¿no? Que dicen las doctrinarias, de que el estándar del hombre razonable está basado en parámetros masculinos, ¿no? Por eso es necesario romper con esto. Bueno, y el último requisito que va a tener la figura es el de la falta de provocación, digamos, ¿no? Acá lo único que voy a señalar es que en nuestro país se han identificado una práctica bastante común que consiste en catalogar como lesiones recíprocas o forcejeos mutuos a casos en los que se produce un acometimiento, una pelea, y tanto el hombre como la mujer termina con alguna lesión. Bueno, acá en general lo que pasa es que la mujer va a la policía y cuando el varón se entera que ella fue a la policía, va y dice, ah, no, pero bueno, ella también me arañó o ella también me revolvió algo, y aparece esta idea de las lesiones recíprocas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Me parece que esta práctica es otro ejemplo de cómo el sistema judicial discrimina a las mujeres, porque en una gran mayoría, ¿no?, que se presentan estos ejemplos, hay antecedentes de violencia previa hacia esa mujer, ¿no? Entonces, en ese contexto, no puede, un contexto de una nueva agresión, incluso cuando ella también, o el varón termina lesionado, eso no puede ser comparado con una riña mutuamente aceptada, digamos, o algo así, que me parece que es a donde apunta este requisito de la falta de provocación.
Bueno, ahora yo quería mostrarles, digamos, acá estamos hablando claramente de situaciones donde, bueno, estamos viendo todos los elementos de la legítima defensa, y quería mostrarles, porque me parecía bastante ilustrativo, un video. Juli, vos lo podés pasar. Esto es un cortometraje que tiene varios años, de Lucrecia Martel. Yo hice una compaginación un poco rara, sepan perdonar, después lo pueden ver, se llama Rey Muerto, y lo encuentran muy fácilmente en internet, y es bastante interesante de ver. Juli, ¿podés pasarlo, por favor? Tomar intensamente azul, ya de orando, porque tengo un allá, al menos, es el padre que nada, es una Que corta, bastante. Sí, tal vez, capaz que está lento internet y no se puede escuchar bien. Juli, si no, no lo pasemos, porque estamos medias cortas de tiempo y yo avanzo. La verdad, bueno, les cuento rápidamente. Podemos compartir el link y después... Eso, sí, gracias. Perfecto. Gracias, pero hagamos eso porque la verdad que es súper interesante. Presten atención a las canciones que aparecen, la verdad es muy interesante para ver. Básicamente es una situación de una mujer que es víctima de violencia y que ella, bueno, en algún momento del corto parece que se está yendo del pueblo, pero en realidad lo que está haciendo, como sabe que él la va a venir a buscar, lo espera y le ofrece irse. El tipo no se quiere ir y bueno, ella había conseguido un arma y le pega un tiro. Digamos, bueno, era un poco para ver el tema de la proporcionalidad. Pero bueno, para eso también quiero comentarles un caso que es bastante interesante, es un caso jurisprudencial que tiene muchísimos años, pero la verdad que pocas veces se ven casos tan bien analizados, incluso cuando creemos humildemente que está mal resuelto, ¿no? Es un caso donde una pareja regresa de bailar a su casa, empieza una serie, si querés, Ju, deja ahí que me sirven más o menos las preguntas. Regresa a su casa, empieza una discusión, el señor la empieza a golpear, la mujer intenta defenderse, va al baño, se encierra, él rompe la puerta del baño, le mete la cabeza en el inodoro varias veces, ella se defiende con una palangana, la palangana se rompe, ella no puede salir de su casa porque su hija escucha esto y sale a pedir ayuda a los vecinos y deja la reja cerrada. Siguen los golpes muy violentos, llega su hija con ayuda, se calman las cosas, el señor se calma, la ayuda se retira y se reanuda la discusión. Esta vez se reanuda porque ella le empieza a reprochar lo que pasó, la discusión, bueno, y otra vez este señor emprende los golpes, la empuja, ella la empuja hacia la cocina donde hay unos utensilios, ella agarra 2 cuchillos tramontina, los pone así, y bueno, la sentencia dice, en actitud amenazante, el tipo se le acerca y la señora le clava en el tórax los 2 cuchillos tramontina y el señor muere. Ella sale a pedir ayuda, queda encerrada en una especie de espacio antes de la reja, y bueno, el señor fallece.
lo interesante que tiene este caso, la Fiscalía y, bueno, y obviamente la defensa plantearon una situación de legítima defensa, y se terminó resolviendo así, pero hay el voto de uno de los jueces analiza de una manera muy rigurosa cada uno de los elementos de la figura de la legítima defensa, para decir que la acción de la cual ella se estaría defendiendo es la acción de cuando el tipo la persona que termina fallecida se está acercando a ella, digamos. Todo lo demás, todo lo que sucedió, encerrarla en el baño, meterle la cabeza en el inodoro, golpearla brutalmente, todo eso son acciones terminadas. Esa agresión finalizó, y una legítima defensa respecto a eso sería como avalar una legítima defensa por venganza, digamos, o justificar, digamos, una acción reactiva posterior al hecho, y eso no es lo que nuestro ordenamiento jurídico permite, ¿no? Y en este sentido, clavar 2 cuchillos en el tórax cuando se te vienen tirando, cuando se te están tirando encima, no es razonable, no es racional, no es una respuesta racional frente a esa agresión. Bueno, claramente, digamos, esto es un ejemplo de lo que les decía hace un rato, de recortar, ¿no? Como muy concretamente un hecho y analizarlo de una manera absolutamente, bueno, parcial, ¿no? Sin analizar no solo la violencia que ella sufría, que eso también quedó acreditado, según dice la sentencia en las actuaciones, sino, digamos, lo que venía sucediendo ese mismo día, digamos. Bueno, yo creo que esa es una sentencia que hoy, digamos, no quiero creer que no podría, digamos, no podría sostenerse o reproducirse, digamos, con todo lo que hemos avanzado en los últimos años, pero a mí me parecía interesante, porque lo que también se hace es analizar, ¿no? Porque cuando decimos que un comportamiento es razonable, o que la respuesta es razonable frente a la agresión, analizamos también, ¿no?, si había otras posibilidades menos lesivas, ¿no? Y en esto se ponen a analizar, digamos, bueno, ella, bueno, no se podría haber ido porque estaba con rejas. No se podría haber, pero podría haber pedido ayuda, como de hecho ya pidió, que vino la vecina y al final no sé qué. Podría haber agarrado un cuchillo en vez de 2. Podría haber agarrado un cuchillo que no sea tramontina. Bueno, acá, digamos, todo esto, todo lo que le falta a este análisis es entender algo que para mí hoy es bastante básico, digamos. Si esa mujer le pegaba con un palo de escoba, ¿cómo terminaba ella, por ejemplo? O si esa mujer le pegaba con el cuchillo de punta redonda, o con el tramontina a zonas menos lesivas, le pegaba en la pierna, ¿el señor se iba a calmar? ¿O el señor iba a agarrar los cuchillos tramontina? Digo, no podemos hacer futurología, digamos, yo eso lo entiendo, pero bueno, ¿no? Como empezar un poquito a, bueno, ¿no?, analizar estos casos también, bueno, esto que venimos proponiendo, digamos, abrir un poco la mirada, ¿no? Y esto ya para terminar, sé que estoy súper atrasada, me parecía importante, y me parece que tiene en parte que ver con este caso, digamos, esto de que tradicionalmente se ha sostenido, sobre todo en la doctrina alemana, respecto de los límites éticos sociales al derecho de defensa, digamos. En determinadas relaciones, vínculos estrechos de familia, se sostiene que hay deberes especiales, ¿no?, que se derivan de la posición de garantes que media entre los intervinientes, y en ese ámbito de relaciones parece como que
se exige una amplia preservación del agresor, digamos. Es como que las personas tienen como un deber de tolerar determinadas agresiones por esta especial relación o esta posición especial de garantía que los une, ¿no? Es como que existe una obligación de sacrificio más elevada en las relaciones maritales o paterno-filiales. Bueno, lo cierto es que esto, y Di Corleto lo señala muy bien, digamos, esto ¿qué exigiría? Que la persona afectada no responda o eluda el ataque o intente huir, digamos. La verdad que esto es una vía libre para que el varón siga golpeando a la mujer, digamos, ¿no? O esta idea de si quisiera la mujer podría abandonar el hogar. Si ustedes recuerdan, digamos, hoy pensábamos verlo, pero ya no creo que tengamos tiempo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de, bueno, María Cecilia Leiva, ya creo que todos lo conocemos por el nombre, por eso lo digo, ¿no? Que tuvo su origen en una sentencia, bueno, es un caso de Catamarca, cuando la Suprema Corte de la provincia de Catamarca la condena, se afirma en esa sentencia que se rechaza la legítima defensa, porque aun cuando en el caso hubiera mediado una agresión ilegítima por parte del fallecido, la mujer se sometió libremente a ese escenario, de modo tal que la situación de necesidad se generó con motivo de su voluntad. Y por esa razón no puede invocar esa situación de necesidad para defenderse. Bueno, la verdad que esto es muy poco razonable. Otra vez, esto no ve lo que implica la violencia contra las mujeres y todo lo que conlleva. Y bueno, fue una de las críticas que la Corte le dirigió a esa sentencia, vino por este lado. Para terminar con mi exposición, a mí, y volviendo a esto de los deberes éticos sociales, lo que me parece bastante importante señalar que exigirle esto a una mujer cuando quien primero destruyó el vínculo matrimonial fue el varón que la golpeó, digamos, no tiene, digamos, demasiado sentido. Bueno, Juli, sé que un poco me extendí. Lo último que quería decirles es que hace algunos años, en el 2018, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, el SECBI, publicó un documento que se llama Legítima Defensa y Violencia contra las Mujeres, que ofrece lineamientos sumamente útiles de cómo debe ser entendida la legítima defensa en casos de violencia de género. Bueno, esto otra vez, sé que lo dije 1.000.000 de veces, pero es lo que tiene que quedar, el análisis del contexto. ¿Sí? Después podemos, bueno, es muy fácil conseguir este documento, pero también lo podemos sumar, en todo caso, al material que vamos a ir aportándoles. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juli. Bueno, gracias, Flor. Bueno, vamos a tratar de ver en lo que queda de tiempo los casos que no tienen confrontación, ¿no? Cuando estamos pensando en los casos sin confrontación, son los casos más difíciles porque son los casos paradigmáticos en los que, por ejemplo, el varón está durmiendo, desmayado de una noche de alcohol, totalmente en estado de inconsciencia absoluta, y la mujer lo agrede, digamos, en ese estado de inconsciencia absoluta. Entonces, estos casos nos llevan a repensar el requisito principal de la actualidad o la inminencia de la agresión. Si podemos prescindir de que la agresión sea actual o inminente. Consideramos que como las vías de hecho están autorizadas por el Estado muy excepcionalmente, cuando el Estado no puede estar presente para repeler aquella agresión ilegítima, bueno, si la persona, digamos, en casos donde esa agresión no es inminente o actual, en términos tradicionales, si entendemos inminencia o actualidad como inmediatez o que esté a punto de pasar, no podríamos prescindir porque la
el permiso que nos da el Estado para reaccionar nos permite afectar de manera muy intensamente los derechos de la otra persona. Entonces, en principio, nos lleva a repensar si este requisito lo podemos reformular o lo podemos entender de manera distinta, pero en principio parecería que no lo podemos suprimir, ¿no? Bueno, sobre si es posible la defensa cuando la agresión es actual en el momento de lucha, ya se refirió Flor, así que no voy a volver. La Rauri, que también la mencionó Florencia, nos propone esta reformulación. Bueno, podríamos entender inminencia de actualidad no como inmediatez, como que esté a punto de pasar, sino como necesidad porque si no lo hacemos ahora, si no nos defendemos ahora, no podríamos hacerlo después. Obviamente la Rauri, doctrina totalmente minoritaria, no hay mucha jurisprudencia que tome, o muchos otros autores que tomen este concepto. Después podríamos pensar si a partir de la violencia de género sistemática que perdura a través del tiempo, podríamos pensar si eso no es una agresión permanente, ¿no? Pensando en los delitos permanentes, ¿no? Como quien está privado ilegítima. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? No sé si lo pueden silenciar. Por favor, gracias. Los delitos permanentes nos exigen, o sea, podemos reaccionar frente a un delito permanente en cualquier momento durante la duración de ese delito, ¿no? Alguien privado de la libertad podría reaccionar en legítima defensa durante toda su privación de la libertad. Ahora, no sé si es tan fácil de traspolar la agresión permanente de la violencia de género que se da a través del tiempo durante 10 años o 15 años de una mujer víctima con el delito permanente como la privación de la libertad. Y entonces podemos ir a pensar en los estados de necesidad, ¿no? La actualidad y la inminencia, como decíamos, en los casos de legítima defensa es un requisito que se interpreta de manera muy estricta porque el permiso es muy amplio, ¿no? El Estado nos da un permiso, una carta muy amplia de afectación de derechos de otras personas. En cambio, en el estado de necesidad justificante, por un lado, nos sigue exigiendo proporcionalidad. Entonces, en esos casos, autores y autoras están como un poco más dispuestos a entender de una manera más amplia y más extensiva el requisito de actualidad / inminencia. Roxin, por ejemplo, habla de peligro continuado, de Dawa Gefar, que es esto que también se refiere cuando pensamos en los delitos permanentes y en la violencia de género como un continuo que se da a través del tiempo. Ahora, esto no quiere decir que Roxin resuelva estos casos de matar al tirano del hogar que está durmiendo como un estado de necesidad justificante, lo resuelve como un estado de necesidad exculpante. Ahora, podemos pensar qué diferencia hay, ¿no? Entre exculpar a la víctima, a la mujer que reacciona, o justificarla, digamos. El mensaje de parte de las autoridades del Poder Judicial es muy diferente. Cuando justificamos, estamos diciendo que el ordenamiento jurídico como una totalidad permite esa conducta, y es muy distinto decirle, bueno, no está permitida, pero no te vamos a aplicar pena porque nos parece que es muy difícil exigirte una conducta alternativa. Entonces, pasar del estado de necesidad justificante al exculpante tiene un mensaje simbólico, me parece muy especial, digamos, muy claro, digamos, no es lo mismo. Y por último, podemos pensar si en estos casos, digamos, cuando reacciona la mujer frente a su agresor, aunque el agresor esté durmiendo, podríamos entenderlo como un estado de necesidad justificante defensivo. Si distinguimos entre estado de necesidad justificante defensivo y ofensivo, esto quizás es un poco más técnico. El defensivo es cuando yo le cargo, y dicho criollamente, yo le cargo a cuenta de la fuente de peligro, del titular de la fuente de peligro, los platos rotos. Entonces, en el defensivo, si distinguimos estos dos estados de necesidad, el defensivo
es más permisible. Yo puedo sacrificar bienes de igual valor, incluso vida contra vida, si lo cargo a cuenta del titular de la fuente de peligro. Cuando hablamos de violencia de género y de mujeres o disidencias que reaccionan frente a estas violencias, las mujeres están cargando a cuenta del agresor los platos rotos. Entonces, no es tan descabellado pensar que estos casos de matar al tirano del hogar mientras está durmiendo sean comprendidos en un estado de necesidad justificante defensivo. No lo podríamos hacer nunca en un estado de necesidad justificante ofensivo. Ese es el típico caso de la tabla de Carneades, que un náufrago sobrevive a costa del otro, ¿no? Entonces, el otro, que es muerto, no tiene nada que ver con la creación de la fuente de peligro. Por eso el estado de necesidad defensivo es muy distinto al ofensivo y la permisión de afectación de derechos es mucho más amplia en el defensivo que en el ofensivo. Bueno, espero que esto, dicho tan rápido, se haya entendido en algo y si no, irá a las preguntas. Por último, en estos casos también podríamos, si descartamos el estado de necesidad justificante, también descartamos la legítima defensa, también descartamos el exculpante, podríamos pensar en el 80 última parte, circunstancias extraordinarias de atenuación, o el 81 primer inciso A, que es el estado de emoción violenta. Y entonces tengo dos casos para presentarles. Uno que viene con un video que no lo vamos a pasar por falta de tiempo, que se llama La cama ardiente, es una película de los años 80, que es basada en hechos reales, que recomiendo mucho que la vean. Les vamos a dejar los links a ambos videos disponibles. Básicamente, la película es una mujer que mientras el marido está durmiendo, saca a los chicos de la casa, los pone en el auto, busca la gasolina del garage, lo rocía al marido, que está totalmente dormido, de gasolina, prende un fósforo y se va con los chicos en el auto. Entonces, el videíto que armamos, el extracto que les vamos a dejar, es la presentación del abogado con la mujer diciéndole, bueno, en mi investigación, en la alegación de legítima defensa no encontré ni un solo precedente, así que mejor vayamos con el síndrome de la mujer maltratada. Y ella dice, ¿pero qué? ¿Que estoy loca? No, bueno, yo si consigo algunos peritajes que digan que fuiste maltratada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese caso se resuelve así, con el síndrome de la mujer maltratada. El problema que ven las feministas o algunas feministas con resolver los casos de esa manera en el estadio de la culpabilidad es que patologiza a la mujer y a la vez, la Rauri dice, por ejemplo, corre el eje de la discusión, porque la discusión es si ella tenía permitido defenderse de esa manera. No si está loca, si la maltrató tantos años que tiene un síndrome de indefensión aprendida, etc. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos estos casos? ¿Son legítima defensa? ¿Estamos dispuestas y dispuestos a avanzar y aplicar legítima defensa en estos casos? ¿O nos parece que en todo caso es un estado de necesidad justificante o no, ni siquiera, porque la persona estaba durmiendo? Son casos muy, muy tremendos, son muy distintos a los casos donde hay confrontación, que aplicando correctamente las reglas del derecho de la legítima defensa, sin sesgos de género y sin prejuicios, los podemos resolver bien con las herramientas de la dogmática penal tradicional, digamos, bien entendidas. Y por último, el segundo caso que les traía es este de la Corte Suprema. El fallo es de 2020, se remite a un dictamen del 2018 sobre hechos de 2012. Básicamente, ella le clava una puñalada, un cuchillo en el corazón, él cae, muere de esa primera puñalada y después le clava algunas cuchilladas más. Y otros datos relevantes, ella siempre llevaba un cuchillo, porque esto lo utiliza el tribunal inferior para decir que fue premeditado. Ella siempre llevaba un cuchillo por miedo de su expareja.
ella había sido víctima de violencia y además él le había robado el televisor. Bueno, en el dictamen, el procurador general, la Corte se remite al dictamen del procurador y hace suyo las consideraciones del dictamen. El procurador se pone en una posición estricta en cuanto a actualidad e inminencia y dice acá no hay un caso de legítima defensa. Los casos de legítima defensa preventiva no son casos de legítima defensa y acá el peligro permanente no habilita la legítima defensa. Dice, ¿podríamos pensar en un estado de necesidad exculpante? Sí, no desconozco que parte de la doctrina los resuelve estos casos así, pero la defensa no me lo planteó, así que no es incorrecto que el tribunal inferior no lo haya analizado. Y después va a analizar el estado de emoción violenta, que era el planteo subsidiario de la defensa. Y ahí critica desde Soler. ¿Por qué les pongo que lo hace desde Soler? Porque, digamos, no es que todos los casos tenemos que, digamos, adaptar y cambiar la dogmática. Soler, que escribió en los años 60, esta versión que cita es del 80, ya con Soler resolvíamos mejor este caso de lo que lo resolvió el tribunal inferior. O sea, Casal critica el fallo del tribunal antecesor en base a Soler. Y dice, está mal descartado el estado de emoción violenta solo por la razón de que lo del televisor había pasado antes y esto fue otro día. Y lo único que les voy a marcar de la cita de Soler es la última parte que dice: los estados emotivos estallan sobre un fondo afectivamente predispuesto por situaciones vitales preexistentes. Con esta cita ya se resuelve bien el caso, porque que lo del televisor, que tiene, ustedes dirán, bueno, era un televisor, ¿qué importa? El televisor simbolizaba algo mucho más importante para la víctima de lo que quizás simboliza para cada uno de nosotras y nosotros. En todo caso, digamos, hay algo que gatilla el estado de emoción violenta en el momento, pero también subyace un estado emotivo que, bueno, obviamente en este caso tenía que ver con las violencias sufridas durante el vínculo. Eso sobre los casos sin confrontación. Y por último, un caso sobre disidencias, digamos, les dejo esta cita reconstruida de los criterios de la Comisión Interamericana. Cuando hablamos de disidencias de mujeres lesbianas, trans, etcétera, tenemos que tener en cuenta que las vulnerabilidades en la interseccionalidad se superponen, se acumulan, ¿no? Entonces siempre que analizamos un caso de mujer trans, tenemos que tener en cuenta que es más vulnerable por ser mujer, pero también por ser trans, y si fuese niña también se suma esa vulnerabilidad. Y aquí, bueno, tengo la difícil tarea de presentar un fallo del Tribunal Superior de la provincia de la que son ustedes desde una lectura ajena al contexto provincial. Así que, bueno, si interpreto de una manera errada, ustedes sabrán disculpar y me sabrán corregir en el momento de las preguntas. El caso es el único que encontramos de mujer trans, había sido condenada por homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación, una de las de los posibles instrumentos que podíamos ir a pescar cuando estábamos hablando de casos sin confrontación. Y básicamente lo que parecería dar por probado el Tribunal Inferior y el Tribunal de Impugnación es que por razones que hasta el momento no se pudieron determinar, apuñaló en la zona torácica a J con un cuchillo que se encontraba en la vivienda y J a partir de eso muere. Lo primero que hace la jueza que vota en primer lugar, después otros jueces y juezas adhieren al voto, es marcar la arbitrariedad con la que el tribunal descartó la legítima defensa, ¿no? Y toma
algunos elementos y llama la atención del tribunal. Dice, a pesar de que hay lesiones defensivas, descarta la legítima defensa, a pesar del relato de ella, porque no le resulta creíble, marca que habían señalado que el dolo directo de matar de algún modo excluía la legítima defensa, y eso está claro que no, porque quien mata en legítima defensa tiene dolo de matar, además de poderse motivar en la voluntad de defenderse. Cuando hablamos de legítima defensa en casos de homicidio, no borramos el dolo de homicidio. Y después dicen, no sabemos quién tuvo el cuchillo en primer lugar, aunque en el relato de ella surgiría quién tuvo el cuchillo en primer lugar, pero ese lo descartaron porque no era creíble. Sí sabemos que al momento del hecho él estaba desarmado. Entonces, con estos elementos descartan la legítima defensa y la jueza que vota en primer lugar, bueno, explica por qué eso es arbitrario. Y sobre el análisis que hace para terminar defendiendo que es un caso de legítima defensa y absolver a... Bueno, obviamente dolo directo de matar no excluye la legítima defensa, indubio pro reo, si no tenemos otros testigos y el relato de ella explica que el cuchillo lo introdujo él, bueno, no tenemos elementos para descreer, entonces al menos la acusación no demostró que no hubiera habido una agresión ilegítima. Y después, por último, quiero marcar en relación. El fallo es extenso y vale la pena leerlo, si no lo han leído lo recomiendo mucho. Pero acá voy a marcar algunas cosas que también la jueza llama la atención sobre el análisis que hace el tribunal. En relación con la racionalidad del medio empleado, el tribunal había dicho, bueno, físicamente tenían los dos más o menos la misma estatura, más o menos el mismo peso. Ahora, cuando consideran eso, se están olvidando de toda la historia del vínculo violento en el que ella era la abusada, la que sufría las agresiones físicas y psíquicas. Después marcan, el tribunal inferior marca, quien aporta el dinero es ella. Bueno, y ahí se están olvidando, llama la atención la jueza, sobre la historia de vida de A, que pueden, si quieren leer sobre mujeres, travestis, trans, Las Malas, es una novela que me parece que vale muchísimo la pena para interiorizarnos en ese mundo. También surge del fallo que él explotaba la sexualidad de ella, ¿no? Ella se prostituía y él usaba eso. Después marca el tribunal inferior la ausencia de hijos, diciendo esto, bueno, ella no estaba atada al lugar, digamos, podría haber salido, como si fuese una elección el quedarse, que ya lo mencionó Flor sobre Leiva. Y por otro lado, marcan la ausencia de denuncias, y del otro lado la jueza contesta, bueno, acá está pasando por alto toda la violencia institucional que sufren las mujeres trans y travestis, porque decir que una mujer trans no denuncia es olvidarse del trato que recibe una mujer trans o travesti cuando va a la comisaría a denunciar. Bueno, entonces, para cerrar muy rápidamente, tenemos los casos de legítima defensa los casos con confrontación, que parecería ser más o menos sencillo resolverlos con la legítima defensa, aplicada con perspectiva de género, dejando de lado, por ejemplo, las concepciones de limitaciones ético-sociales en función del deber marital o del deber basado en la confianza especial de la pareja, que ya fue lesionado primero por el agresor. Pero los casos sin confrontación, bueno, son más difíciles de resolver. No sé si estamos dispuestos y dispuestas a extender los casos de legítima defensa a estos supuestos. Y bueno, después tenemos otras alternativas y queda abierta la discusión. Muchas gracias y perdón por no respetar los tiempos. Bueno, gracias Julia y gracias Florencia. Muy interesante la disertación. Voy a leer
estamos ahí con el tiempo, pero voy a leer por lo menos 2 de las preguntas que llegaron. Una de ellas ¿es más probable garantizar la no culpabilidad de la mujer víctima de violencias de género alegando el síndrome de la mujer maltratada o los argumentos de la legítima defensa? Bueno, así que... Sí, ¿querés responder tú? Sí. En el comienzo del video el abogado le plantea eso. Igual nos tenemos que situar, es Estados Unidos en los años 80. Entonces, en ese momento ya se hablaba del síndrome de la mujer maltratada y ya había habido precedentes sobre eso. Ahora, tendríamos que ver el caso concreto, porque si es un caso sin confrontación, bueno, medio que vamos muertas con la legítima defensa, porque va a ser muy difícil convencer a un tribunal de la legítima defensa. Quizás en la culpabilidad tenemos alguna más chance, pero síndrome de la mujer maltratada quizás es una categoría que mejor dejarla ir, porque por esto de que patologiza, nos pone a las mujeres como locas, y quizás tiende a reforzar el prejuicio de mujer histérica, loca, etc. Bien, otra de las preguntas ponderaban acá y coincidían con lo interesante de ubicar el contexto y no quedarse con un recorte y solo con una foto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible introducir el análisis o la prueba de contexto en el caso de que la Fiscalía no lo haga? Flor, ¿querés contestar? Si querés contestar vos, que me siento mal con todo el tiempo que tomé con mi exposición. Bueno. Y si somos querella, podríamos ofrecer prueba como parte y bueno, suplir la ausencia de trabajo por parte del Estado, de la Fiscalía, pero si no somos querella es muy complicado ofrecer prueba o, bueno, ir a la oficina del fiscal y decirle, che, ¿no le parecería importante? Yo creo que por ahí, por ley de víctimas, no sé, se podría argumentar ser escuchada y, no sé, plantearle al juez o a la jueza ser escuchada para introducir esta prueba. No sé, lo pienso, pero sería como una jugada un poco innovadora y no sé con qué posibilidades de éxito. Bien, y otra de las preguntas dice, ¿qué ocurre con la imposibilidad de probar las violencias de género, entendiendo que las relaciones son de tanta desigualdad y ocurren en contextos de intimidad? Claro que era. Sí, bueno, hay un poco también, por lo menos digamos en mi humilde experiencia, bueno, y creo que con Julia hemos hablado varias veces de esto y creo que ella también lo ha visto, es difícil encontrar un caso donde no se puedan acreditar las violencias previas, digamos, o sea, donde hayan existido esas violencias y no se puedan acreditar esas violencias previas. Muchas veces lo que pasa es que la mirada que los operadores tienen a veces es una mirada sesgada por determinados prejuicios, que son los mismos que los de nuestra sociedad, porque los y las operadoras vivimos en esta misma sociedad, y eso hace que no podamos ver determinados indicios o determinadas situaciones como prueba de una violencia previa. 2 ejemplos que siempre más o menos pongo lo mismo, digamos, de un caso en el que me tocó participar. O sea, vienen 3 amigas y te cuentan que la chica dejó de plancharse el pelo, que iba a la escuela y el pibe le rompió la computadora, y que la chica se empezó a vestir de negro y a taparse. Bueno, digamos, ahí no es necesario que tengamos el ojo morado y la pericia del cuerpo médico forense. Digo, ahí ya tenemos un indicio, digo, no digo que esto va a ser, es un indicio frente a otros que deberán jugar, pero bueno, es difícil realmente que no existan ningún tipo de elemento que nos permitan pensar en esto. Perfecto, bueno, no les queremos robar más tiempo, agradecemos nuevamente la presencia de todas y todos, a las 2 disertantes que han sido muy claras, hay muchos mensajes de agradecimiento en el chat por la disertación, están hablando acerca del material también, han compartido el link de YouTube,
Así que nuevamente gracias, doctora. Sí, yo para felicitarlas, muy claras las dos, complementaron muy bien los argumentos, dividieron bien la tarea. Aspiro a que volvamos a tenerlas, a medida que vayamos avanzando con estas temáticas y vayan construyendo con más material. Yo voy a seguir abusando de la generosidad y las voy a volver a convocar. Gracias por citar esa sentencia de mi tribunal. El primer voto es de mi colega que ya no está con nosotros porque se jubiló, de la doctora Zaratiegui. Ella elaboró el voto ponente, pero bueno, fue una determinación del Pleno, porque todos adheríamos a esa crítica de la sentencia en cuanto a la arbitrariedad. Hay otros detalles que, bueno, sí, para los que no conozcan el fallo, yo los invito a leerlo, porque es un fallo que podríamos decir que es de avanzada, porque tampoco en esos años era muy común que nos extendiéramos en tanto detalle y con esa apertura. Bueno, eso es lo que se va logrando a partir de la elaboración y del entendimiento y de la comprensión del derecho penal con perspectiva de género, sin enemistarnos tanto con el derecho penal, tratar de cambiarlo desde ese tipo de análisis, ¿cierto? Es más, hay en los recaudos de la legítima defensa, la actualidad no está normada, es una creación doctrinaria. Bueno, una creación doctrinaria mayoritaria generada por una cultura. Y acá se trata de justamente una contracultura, de ir construyendo otro tipo de culturas. Por eso celebro que ustedes, que son la nueva generación de los estudiosos del derecho, se ocupen de esto, y celebro doblemente que sean tan generosas. Y les agradezco nuevamente. Gracias, doctora, gracias. Y bueno, creo, Juli, aceptamos la invitación, pero la próxima de manera presencial, por favor. Y sí, en cuanto podamos habilitar la presencialidad, obviamente que van a estar invitadas, ya se lo prometimos también al doctor Sarrabayús y a otros expositores para que nos visiten y puedan conocer nuestra provincia y estar, bueno, siempre la presencialidad es más fructífera, obviamente. Sí, claro. Pero hemos sabido también aprovechar esto. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.